Vamos a iniciar esta secuencia de estudios acerca de los últimos tiempos, ya que hemos sido bombardeados en los últimos tiempos acerca de noticias, predicciones falsas, fantasiosas, y el pueblo de Dios debe de estar muy alerta, debe de estar muy consciente que vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos en que se han multiplicado falsos profetas, se han multiplicado en estos últimos días también las noticias falsas o publicaciones falsas en Internet, que no hacen más que distraer al cristiano de donde debe de poner verdaderamente su atención. Hemos visto entonces en los estudios anteriores acerca de la marca de la bestia. ¿Cómo identificar la marca de la bestia? Bueno, pues ya hemos considerado que así como la Biblia habla de una marca de Dios en nuestra mano y en nuestra frente desde el Antiguo Testamento, y también habla en el libro de Apocalipsis de que los siervos de Dios han de ser marcados en su frente con la señal de Dios. Y claro, entendemos que esto no es una cuestión literal, sino es una cuestión espiritual, pues Dios no nos va a marcar literalmente o físicamente en nuestra frente o en nuestra mano. Dios lo que quiere de nosotros es que le entreguemos nuestra voluntad y que en nuestro pensamiento, en nuestra mente, esté su palabra, esté su voluntad, tal y como hemos leído muchas escrituras, donde Él nos dice que en nuestra mente pongamos o escribamos sus mandamientos, escribamos su palabra. Entonces, qué importante considerar lo que Dios quiere de nosotros. De esa misma manera, así como la Biblia habla de la marca o la señal de Dios en nuestra frente y nuestra mano, bueno, pues ya vimos que también habla de la señal de la bestia o de la marca de la bestia también en la mano o en la frente. ¿Sí? Y así como Dios quiere nuestra mente, que nuestro pensamiento sea en Cristo, como dijo el salmista en el Salmo 19, versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Así como Dios quiere nuestra mente y nuestra voluntad, pues el enemigo de nuestras almas también quiere obtener de nosotros lo mismo, nuestra mente y nuestra voluntad, para que en un momento dado nosotros le demos nuestra lealtad, para que en un momento dado estemos engañados con los argumentos que han surgido acerca de sus doctrinas de demonios, acerca de argumentos que se levantan contra la ciencia de Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Entonces, hay que estar al pendiente de la Escritura. Y vamos a ver un poco, para finalizar este estudio acerca del número de la bestia, ya que es muy importante que nosotros consideremos por qué el número de la bestia. Mire, tengo un artículo de una página, no está en español, pero está en inglés, y voy a hacer una traducción de lo que dice esta página. Dice el número 666 y su adoración pagana al sol en la antigua Babilonia. Los antiguos declaraban que su Dios trabajaba por las matemáticas. Su religión era una conglomeración o una unión de religiones, astrología, alquimia, física y ciencia mental y matemáticas. La astrología de los antiguos divide los astros en 36 constelaciones. Estos eran representados por diferentes amuletos llamado sigila solis o sello del sol. Estos amuletos eran llevados por los sacerdotes paganos y contenían
todos los números del 1 al 36, estas figuras reclamaban ser capaces de poder predecir el futuro o eventos futuros. Estos amuletos usualmente eran hechos de dioses o para sus dioses, tenían escritos sus dioses, llevando los colores del sol, normalmente en color amarillo. Mientras que eran cargados, estos amuletos llevaban estas imágenes para recibir poderes que querían que emanarían de estas joyas o de estos amuletos. Le voy a pedir a mi hija Maday que comparta en los comentarios las figuras de estos amuletos tipo monedas que llevaban estos sacerdotes paganos de la antigua Babilonia. Y bueno, no nos sorprende que aparecen insignias del sol y también aparece una numeración matemática, que esta numeración matemática, si se cuenta en cada una de sus columnas, ya sea en forma horizontal o en forma vertical, cada uno sumando las cantidades que tienen esas amuletos o esas monedas, cada columna da un total de 111 y son 6 columnas o 6 líneas que multiplicado da 666. Y no es de sorprendernos que aparecen literalmente el número 666 en estas monedas paganas de la antigua Babilonia. Entonces, no sé si mi hija pudo compartir esas imágenes. Bien, ¿por qué mencionamos esto? ¿Qué tiene que ver esos amuletos o esas monedas paganas que usaban los sacerdotes paganos de tal adoración al sol? Bueno, muchísimo, porque esta institución religiosa o esta faceta religiosa de la cuarta bestia es representada en la escritura también como Babilonia. Vemos por lo menos algún texto o dos ahí en Apocalipsis 17, versículo 5. Dice ahí la palabra de Dios: y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta mujer, que a la vez ya hemos considerado que esta mujer ramera es la misma que aparece como una bestia con cuernos de cordero, pero también es la misma que aparece como el falso profeta. Bueno, también aparece como Babilonia la grande. Apocalipsis capítulo 18, también dice ahí la escritura en el versículo, vamos a leer desde el versículo 1. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Note usted que dice lo mismo de Babilonia, lo mismo que dice de la mujer ramera. Todas las gentes han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella,
y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿De quién ella? De Babilonia. Porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornadle a dar como ella os ha dado y pagadle al doble según sus obras en el cáliz que ella os dio a beber, darle a beber doblado. Cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada reina y no soy viuda y no veré llanto. Aparece como una mujer que se presenta también como reina. Y bien, esta mujer ramera, entonces aparece como Babilonia, los dos son lo mismo. Entonces, vamos a, si no fue posible mandar estas imágenes, les voy a enviar al grupo de WhatsApp. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, no sé si Madaya pudo mandarlas por comentarios. Bendito el nombre del Señor. Por lo menos a la iglesia, sí. Lo hemos mandado al WhatsApp de la iglesia, esas imágenes, donde en una de ellas, aparecen imágenes del sol, adoración del sol, y en una de ellas aparece esa numeración, y claramente en el calce o en la parte de abajo, 666. Bien, entonces vemos en la escritura que no es ninguna casualidad. Esta Babilonia la Grande o la faceta religiosa de esta cuarta bestia también es representada como Babilonia. Y no es de sorprendernos que Juan en este capítulo 13 de Apocalipsis mencione esa numeración. Versículo 17 y 18 dice, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Juan claramente está asociando a esta faceta religiosa de este poder romano, de esta cuarta bestia, lo está asociando claramente con esa numeración astrológica que ya existía y que era usado en la antigüedad, aún antes que Juan, antes que Cristo, por sacerdotes paganos que usaban estos amuletos con esa numeración astrológica, precisamente el 666. ¿Qué quiere decir Juan entonces aquí? Que esta faceta religiosa de este poder religioso, de esta cuarta bestia, viene arrastrando esos símbolos paganos y viene siendo una herencia del paganismo que recibió de Babilonia. Bien, entonces, qué importante considerar ese antecedente. Pero también quiero mencionar que en la tiara, en la mitra más bien, en la mitra que llevan los papas, sobre todo hay una mitra que le dicen la mitra triple, trae una insignia que fue heredada desde el tiempo del emperador Constantino, una declaración que dice Vicarius Filii Dei. Bueno, esta no es coincidencia que aparezca en el valor de esta palabra Vicarius Filii Dei el 666. Hacemos un poco de cuenta. Por ejemplo, la B de Vicarius es el número 5. Luego la I representa el número 1. Luego la C representa el 100 en números romanos.
es la numeración que también se conocía en latín. Y luego la A de vicarios no tiene valor, la R tampoco tiene valor en números romanos. Luego sigue la I, que vuelve a representar un 1. Y luego la V, que así se escribía, la U se escribía como una V y tiene el valor del número 5. Finalmente, la S, que no tiene valor. Entonces hacemos una suma de la B de vicarios, el 5, el 1, el 100, el 1 y el 5, y nos da un total hasta vicarios de 112. Y la palabra fili, que es la F sin valor, la I con el valor del 1, la L con el valor del número 50, y 2I al final, que es 1 y otro 1. La suma son 53 en número romano de fili. Y por último, dei, por dei está la D en número romano que tiene un valor de 500, la E sin valor y la I un 1. En dei son 501. ¿Qué significa vicarius filii dei? Literalmente, vicarios significa sustituto o en lugar de. Fili significa hijo y dei significa Dios. El sustituto o el representante del Hijo de Dios. Entonces, ahí está la primera palabra, vicarios, tiene un valor en números romanos de 112, más fili, un valor de 53, y dei, un valor de 501, que sumados suman 666. Viene heredando esa misma forma de identificarse con este número 666. No es maravilla entonces, ya que si esta faceta religiosa de Roma representa a la antigua Babilonia y la antigua Babilonia lo usaba, entonces vea usted que no es una coincidencia, sino que ahí está quién lleva, quién ha aportado este número de la bestia 666, que además dice que es número de hombre. Estos son números de hombres del latín o del romano, son conocidos también como números romanos. Entonces, ahí está, quien lleve o quien sea engañado por esta ideología, por estas doctrinas de demonios que llevan y portan ese 666 como insignia, estará siendo marcado, no literalmente, pero sí espiritualmente, en su mente y en su voluntad de esa marca que Babilonia desde tiempo antiguo, y luego quien hereda ese paganismo, podemos decir la Gran Babilonia o la nueva o la actual Babilonia, lleva portando esa misma insignia o esos mismos valores que en el paganismo, pues como ya dijimos en este artículo, se denominaban los números astrológicos o los números de la astrología. Entonces, enseguida les voy a estar enviando por su Messenger este artículo con estas imágenes para que usted vea que no es una mera coincidencia. Pero ahora aclaramos, no es que se vaya a marcar literalmente con el 666, sino que más bien es aquellos que reciben las doctrinas, el engaño de esa faceta religiosa en su mente y en su voluntad, sobre todo en una forma muy enfatizada, muy marcada en el último tiempo, estarán llevando la marca de la bestia en su mente o en su frente y en su mano, que es decir, en su voluntad y en su mente. Pero vamos ahora a pasar a otro tema también muy importante relacionado con esto mismo,
lo hemos citado en algunas ocasiones, y es acerca del anticristo, ya que el tema de hoy también menciona que íbamos a abordar este tema acerca del anticristo. Y para ello vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, en el nombre del Señor Jesús. Dice segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Empero os rogamos, hermanos, versículo 1, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestra manera de pensar. Aquí concuerdo con la versión 60 que traduce de vuestro modo de pensar. El original también hace mención del entendimiento, que no se mueva de vuestro entendimiento. ¿Y por qué concuerdo con eso? Porque realmente nosotros no debemos de ser movidos por sentimientos, sino debemos de ser movidos por entendimiento. Y si en algo hemos de movernos de nuestro entendimiento, que esto no sea fácilmente, que no sea a la ligera, sino que sea tras un verdadero escudriñar de la palabra de Dios, estudiar con la guianza del Espíritu Santo la palabra de Dios. La senda del justo, dice la palabra de Dios, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, no podemos negar que en algún momento de nuestro desarrollo como cristianos hemos estado equivocados en algún punto, tal vez hemos estado cerrados en algún punto, pero por eso al escudriñar la palabra de Dios, al estar abiertos a la guianza del Espíritu Santo, hemos visto la importancia de que si nos vamos a mover, y de hecho nos hemos llegado a mover, pero esto no ha sido fácil, sino ha sido tras el escudriñar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y pedir la guianza a su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Entonces, por eso el versículo 2 dice que no os mováis fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que el día del Señor está cerca. El interlineal del griego dice como que el día del Señor ha llegado. Y esto hace sentido. ¿Por qué menciono esto? ¿Cómo es que a los hermanos nos va a conturbar el hecho de que se diga que el Señor está cerca? No nos debe de conturbar, al contrario, es para que levantemos nuestras cabezas sabiendo de que nuestra salvación está cercana. Es para que nos gocemos porque viniendo el Señor, llegando el Señor, llega con ello nuestra salvación, el sol de justicia nacerá y entonces el Señor apartará sus ovejas como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y les dirá: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bien, entonces el pueblo de Dios no debe de conturbarse sabiendo que el Señor ya está cerca. Pero aquí, ¿por qué causaba conturbación? Porque en realidad el mensaje decía, y por eso aclaro, el interlineal del griego dice como que no se conturben, como que el día del Señor ya ha llegado. Es decir, como que el día del Señor de su segunda venida ya llegó o ya ha llegado. Se corría entonces un rumor, una doctrina que decía que la segunda venida del Señor ya había acontecido
en ese tiempo en el que Pablo está citando esta escritura o esta carta. Por eso Pablo les dice, no se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor ya ha llegado. Entonces había ese rumor, había ese falso rumor diciendo que la segunda venida del Señor ya había llegado. ¿Sí? Y por eso el versículo 3, Pablo les aclara y les dice, no os engañe nadie en ninguna manera. No les engañe en cuanto a qué. Bueno, en cuanto a lo que está diciendo, que el día del Señor ya había llegado, refiriéndose a su segunda venida. No os engañe nadie en ninguna manera. Y luego les aclara, versículo 3, porque no vendrá ¿quién? No vendrá el Señor Jesús, no vendrá nuestro Señor Jesucristo sin que venga primero o antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, Pablo les está diciendo, hermanos, no se alarmen, no se inquieten, no se conturben, porque el día del Señor no va a llegar sin que primero venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es literalmente es apartarse de la fe. Eso es apostasía. La apostasía tenía que venir primero. Esta carta, quiero aclarar, fue escrita por Pablo más o menos o aproximadamente en el año 60 de nuestra era. Tome nota de eso porque enseguida también lo vamos a comparar con los escritos de Juan, que fueron escritos por lo menos 30 años después de que se escribió esta carta a los tesalonicenses. Ahora, ¿qué es la apostasía? Solamente vamos a ver ahí en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice en el nombre del Señor Jesús, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán. Esa palabra del griego significa apartarse. Algunos se apartarán de la fe. Escuchando, fíjese bien, esta apostasía no sucede, no dice ahí, se apartarán de la fe yéndose a la cantina, yéndose al mundo, yéndose a los bares. No, se apartarían de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. En eso consiste la apostasía, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Mentira es prácticamente un sinónimo de engaño. Hablarían engaño. Y menciona algunas doctrinas que dice que prohibirán casarse. Sabemos dónde hay una doctrina que prohíbe casarse a sus líderes religiosos llamado el celibato. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Bien, también sigue diciendo en el versículo 7, malas fábulas, disculpen, malas fábulas profanas y de viejas desecha y ejercítate para la piedad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Desecha las fábulas profanas. Todo eso era o es la apostasía. Y Pablo, entonces, volviendo a la carta o la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, dice que esta apostasía se habría de manifestar antes de la venida del Señor. Por eso es que Pablo les está desmintiendo ese rumor de que la segunda venida del Señor ya había llegado. Les dice, no se conturben, no, que nadie los engañe, porque primero es necesario que venga apostasía. Bien, y esa apostasía también la menciona como el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado?
¿Quién es el hijo de perdición? Bueno, el hombre de pecado no se refiere a un personaje, no, el hijo de perdición no se refiere a una sola persona, sino se refiere a todos y cada uno de aquellos que se apartan de la fe. Gloria a Dios. Versículo 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente. Note la diferencia, no que se siente, sino que se asiente. Esa palabra que se asiente, estamos hablando no del verbo sentar, sino de algo que se asienta o se da por sentado, se da por establecido. Tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Es decir, que esta apostasía se manifiesta con una hipocresía, con una apariencia de piedad, haciéndose llamar que es de Dios y que se asienta en el templo de Dios. Algunos toman las cosas literalmente y creen que en Jerusalén se va a tener que volver a edificar y a construir el templo que fue destruido en el año 70 de nuestra era, el templo que edificó Salomón. Y creen que es necesario que sea construido para que se cumpla la profecía, supuestamente esta, en que un personaje llamado Anticristo se va a sentar ahí en un trono. Pero dígame usted, ¿qué es el templo de Dios ya en el Nuevo Testamento? En las revelaciones del Nuevo Testamento, ¿qué es el templo de Dios? Bendito el nombre del Señor Jesús. El templo de Dios no es literalmente más. El templo de Dios ahora es en lo espiritual y somos cada uno de nosotros. Por eso vamos a ver algunas escrituras para ver qué es el templo de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice ahí la palabra de Dios, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta con retórica. ¿Qué es una retórica? Pues es una pregunta que se abre para llamarnos a la reflexión y que más bien afirma lo que está preguntando. ¿No sabéis que esto es así? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros, la iglesia. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, no una construcción física o material, sino el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gloria a Dios. Capítulo 6 de ahí mismo de la primera carta a los Corintios, versículo 13. Dice ahí la palabra de Dios, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, empero a él y a ellas les hará Dios. Ya no se preocupe, en la eternidad está diciendo que no va a haber viandas literalmente, tampoco vientre, no va a haber necesidad de estómago, no, todo eso es mientras que estamos terrenalmente en esta vida. Bien, y pone un ejemplo, así como actualmente el vientre es para los alimentos y los alimentos para el vientre. Sin embargo, la otra parte dice, mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para ¿quién es el cuerpo? Para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Versículo 19 nos lo confirma con otra pregunta retórica. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es decir, que no se pertenecen
a ustedes mismos, hermanos, no debemos de ignorarlo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, en plural, los cuales son de Dios, cuerpo y espíritu. Por aquello de los que dicen que no importa el cuerpo, lo que importa es nada más lo de adentro, error, porque aquí dice que hay que glorificar también a Dios en nuestro cuerpo, así como también en nuestro espíritu o en nuestro interior. Por eso Pablo a los romanos dice en el capítulo 12, gloria al Señor Jesús, brevemente cito esta escritura para no salirnos del tema, 12 versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, note usted, hablando de los cuerpos en sacrificio vivo, ¿cómo hay que presentar el cuerpo? Santo, agradable a Dios, que agrade a Dios, no que agrade al mundo, no que agrade al marido mundano que quiere ver a la esposa en minifalda. No, debemos de presentarlo agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto con razonamiento, con entendimiento. Entonces, ahí está la razón por la cual Dios también hace referencia a la santidad del cuerpo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos entonces, en el Nuevo Testamento, Dios ahora por las revelaciones de Pablo, menciona que ahora el templo no es físico, no es de ladrillos, no es de piedra, sino es nuestro cuerpo. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 24. Dice ahí la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. ¿Está claro? No, Dios no habita, no tiene el propósito, Dios no tiene ningún propósito de que su Espíritu Santo habite en una construcción, en un templo hecho de manos. Entonces, ¿qué del templo que construyó Salomón? ¿Qué dijo el Señor Jesús referente a ese templo? Vamos a ver allí en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Dice ahí la palabra de Dios. Y salido Jesús iba a ser del templo. Ahí está haciendo referencia claramente al templo que edificó Salomón, donde literalmente habitó la gloria de Dios, según lo vemos en el libro de las Crónicas, en el libro de los Reyes, como la gloria de Dios llenó la casa, esa casa donde Dios habitó, o hizo habitar también ahí, la hizo ser su morada para estar en comunicación con su pueblo. Pero ahora, mire lo que el Señor dice refiriéndose a ese templo. Vuelvo a leer el versículo 1. Y salido Jesús iba a ser el templo, y se llegaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos se sentían en cierta manera orgullosos de ese templo, que en verdad de haber estado en pie hoy en día pues sería una maravilla. Pero mire lo que el Señor contesta, versículo 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahí está el Señor profetizando del fin de ese templo de material, de ese templo de piedra. Sería destruido. En ningún momento dice, pero se volverá a levantar o se volverá a restablecer. No, en lugar de eso, ahora la enseñanza apostólica, la enseñanza del Nuevo Testamento, dice que el templo somos nosotros. Gloria a Dios. Vamos a ver también como lo dice Marcos capítulo 13.
Dice ahí la escritura, Marcos capítulo 13, versículo 1 y 2. Y saliendo del templo le dice uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Esa palabra mira es como despertando una grande admiración. Mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahí está el Señor profetizando el fin de ese templo. Para nada menciona en la profecía en el Nuevo Testamento que ese templo habría de ser reedificado. Ahora la Biblia dice que el templo somos nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 20, un texto muy conocido que hemos citado en ocasiones anteriores, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para hacer, ¿qué cosa? Un templo santo en el Señor. Cada uno de nosotros somos templo de Dios, pero la iglesia en su conjunto hemos venido a ser el templo santo o un templo santo en el Señor. La iglesia en su conjunto también es un templo santo en el Señor. Entonces, no hay en realidad profecía de que ese templo físico o de material tendría que ser reconstruido. No. Volviendo a segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ahora lo leemos con entendimiento de que se trata no del templo físico o literal, sino del templo que una vez fue de Dios y que llega a contaminarse. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando el espíritu inmundo sale del hombre y que dice, me volveré a mi casa de donde salí, y cuando la vuelve, si la haya barrida y adornada, pero la haya desocupada, es decir, que ya no está morando el Señor en ese templo, entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y vuelto, dice que trae otros 7 espíritus peor que él. 7 más él son 8 espíritus, y el postrer hombre es hecho peor que el primero. Allí está en lo que el Señor explicó ahí, está hablando también de apostasía. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que sucede con la apostasía. Volvemos entonces, según a los Tesalonicenses 2:4, que esta apostasía dice oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios, es decir, ¿qué es el templo de Dios? Nosotros, pero también es la iglesia en su conjunto. Se asienta como si fuera de Dios, haciéndose parecer Dios con apariencia de piedad. ¿Y cuántos no han caído en esa apostasía? Aún en congregaciones han dejado que la apostasía con apariencia de piedad y haciéndose parecer como de Dios se asiente en la iglesia y traiga doctrinas de demonios y se aparten de la fe. Eso sucede en lo particular de cada creyente, sí, pero también en conjunto, en su conjunto, congregaciones se han apartado de la fe porque han dejado que se asiente aquel espíritu de apostasía con una apariencia de piedad, enseñando nuevas doctrinas de demonios. Versículo 5, dice Pablo, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que impide para que a su tiempo se manifieste? ¿Qué cosa? La apostasía. Bueno, leyendo el contexto, vamos a darnos cuenta lo que impide. Gloria a Dios. Versículo 13. Bueno, vamos a leer todo el contexto, pero esto está en las siguientes escrituras.
Versículo 13, vamos a leer. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor. Está hablando de la apostasía y ahora da gracias a Dios por los hermanos, de que Dios los haya escogido. Sigo leyendo el 13, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y fe. ¿De qué cosa? De la verdad. Dios los ha escogido para que sigan en la fe de la verdad. Los ha escogido para salvación, para santificación y para que sigan en la fe de la verdad. Versículo 14, a lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, así que hermanos, estad firmes y retened, ¿qué cosa? La doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta, como nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, Dios Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aquí Pablo está haciendo referencia de los hermanos que guardaban la fe de la verdad, hermanos que estaban firmes y que además retenían la doctrina que habían aprendido. Pablo sabía que esto es lo que impedía. ¿Cuál es esto? Los hermanos, la fe de los hermanos que retenían la doctrina que habían aprendido, la doctrina de los apóstoles. Esto en realidad es lo que impedía que se manifestara la apostasía. Y en los hechos prácticos vemos que cuando hay hermanos celosos de la doctrina, celosos de buenas obras, que aman la verdad, no permiten que la apostasía se infiltre en la iglesia o en sus vidas. Pero cuando deja de haber hermanos celosos de la verdad, que aman la verdad, que quieren seguir predicando la doctrina que se enseñó en un principio y que son quitados de alguna manera, entonces libremente personas apóstatas introducen herejías, introducen doctrinas de demonios, introducen la moda a las iglesias, introducen tantas cosas. Por eso, hermano, lo que impide no es algo, algún secreto, no es algo que podamos pensar, pues, ¿quién es el que impide? No, es que lo que impide son los hermanos que están firmes en la fe de la verdad y los hermanos que retienen la doctrina que se ha aprendido desde el principio. Eso es lo que detiene o eso es lo que impide que se manifieste la apostasía. Volviendo al versículo 8, pero una vez que se quita quien impide, que no se refiere a un personaje, sino todos y aquellos, a todos y cada uno de los hermanos que aman la verdad, que retienen la doctrina, pero cuando son quitados, quien está impidiendo, se cumple lo que dice el versículo 8, y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién es aquel inicuo? Bueno, aquel inicuo en realidad no es un personaje. Aquel inicuo, la palabra o el artículo aquel es un artículo indeterminado, no un artículo determinado, sino un artículo indeterminado que no se refiere a una persona en especial. Y ahora, aunque está en singular, vamos a ver que no es nuevo en la escritura ni en nuestro español que refiriéndose en singular se refiera en realidad a muchos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el Salmo 9, ahí veo yo un claro ejemplo de esto que les estoy intentando explicar. Salmo 9. Salmo 9, versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice, reprendiste gentes. Está hablando en plural.
Pero luego dice, destruiste al malo. No tiene que decir en nuestra gramática, destruiste a los malos, para que se entienda que aunque lo dice en singular, se refiere a todos y cada uno de los que son malos. Reprendiste gentes, destruiste al malo. Y todavía no lo aclara la segunda parte del texto cuando dice, raíste el nombre, no dice de él, refiriéndose a un solo malo, sino como dice, raíste el nombre de ellos para siempre jamás. Entonces al malo se refiere en el sentido plural de todos y cada uno de los que son malos. De esa misma manera también se emplea ese término en 2 Tesalonicenses 2, cuando dice que matará a aquel inicuo, no refiriéndose a un personaje o a una sola persona, sino refiriéndose a todos y cada uno de los que caen en iniquidad, de los que caen en apostasía, de los que se apartan de la fe. El Señor los destruirá con el resplandor de su venida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero vamos a ver otro ejemplo en Isaías 55. Isaías 55. Gloria a Dios, versículo 6 y 7. Dice ahí la palabra de Dios. Buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Este es un llamado a todos, no a una sola persona. Sin embargo, vea cómo dice el versículo 7. Deje el impío su camino. ¿Por qué no dice dejen los impíos sus caminos? No es necesario que diga en forma plural. Si al decir deje el impío su camino, en realidad se está refiriendo a todos y cada uno de aquellos que son impíos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿O acaso será solamente un hombre una persona el que se tiene que volver a Dios? ¿Acaso será solamente un impío el que se tiene que volver a Dios, una sola persona? No, sino que aunque usa el sentido singular, se refiere en plural a todos y cada uno de los que son inicuos o de los que son impíos. Por eso dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro. No tiene que decir en nuestra gramática, y vuélvanse al Señor, el cual tendrá de ustedes misericordia o tendrá de ellos misericordia. No, se está refiriendo en singular, pero a la vez a todos y cada uno de los que deben de buscar a Dios, a todos y cada uno de los que son impíos, de los que son inicuos, y le dice, vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Alabamos al Señor Jesucristo. Otro ejemplo, vamos a ver ahí en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. El tiempo transcurre rápidamente, hermanos, y ahora en este nuevo tuvimos que descargar un Chrome que nos sugería ahí el error que vimos ayer, que es Beta Chrome, y este no tiene la hora en la pantalla, pero vamos ya a la parte final. Dije Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿se referirá a una sola persona? No, en realidad se refiere a todos y cada uno de los que son justos. Pero el texto no tiene que decir, y si los justos, no, sino lo dice en singular, refiriéndose, sin embargo, a todos de los y cada uno de los que son justos. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá? No dice los infieles, y tampoco creemos que se refiera a una sola persona. ¿A dónde aparecerá el infiel y el pecador?
se refiere a todos y cada uno de los que son impíos, de los que son infieles y que son pecadores. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios nos enseña acerca de esa forma, aquel inicuo, refiriéndose no a una sola persona, ni el hijo de perdición no se refiere a una sola persona. Y vamos a ver, volviendo a segunda a los Tesalonicenses 2, entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. No va a destruir con el resplandor de su venida a una sola persona, no, sino a todos los que se apartaron de la fe, de los que cayeron en apostasía. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. Aun si hablamos de esta operación de Satanás que con grande potencia y señales y milagros mentirosos engañan a muchos, no hablamos de un personaje, sino hablamos de todo un sistema religioso, de toda una faceta religiosa que comprende a muchos líderes, como dice ya la palabra de Dios, los que te guían te engañan y tuercen el camino de tus veredas. Entonces, todos y cada uno de los que manejan este engaño, que engañando y siendo engañados, y que retienen la verdad con injusticia, pues no se refiere a un solo personaje, sino se refiere a un grupo, a un sistema, a una faceta religiosa de todo un reino, de todo un aspecto religioso que se mueve en nuestros días. Pero vamos a ver también lo que dice Juan, en el apóstol, primera de Juan. ¿Se acuerdan que les dije que la carta a los tesalonicenses fue escrita como en el año 60 de nuestra era? Pues la primera carta del apóstol Juan y el Apocalipsis fueron de los últimos escritos ya en el año 90 y tantos de nuestra era. Quiere decir que ya habían pasado por lo menos 30 años después de la advertencia de Pablo de que iba a venir apostasía. Y mire lo que Juan declara, primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos, ¿qué? Muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Ya desde el tiempo de Juan se estaba viviendo apostasía. Versículo 19, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como a los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. Versículo 22. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el que niega que Jesús es el Mesías. Este tal, ¿qué dice? Es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Desde ese tiempo, 30 años después de que el apóstol Pablo dio la advertencia acerca de la apostasía, Juan ya ahora dice, desde ese tiempo, en el año 90 y tantos de nuestra era, este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo. No solamente ahí, sino mire lo que dice el capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de qué? Del anticristo, del cual vosotros habéis oído. ¿Lo oyeron por quién? Lo oyeron por Pablo, que lo predicó, lo escribió a los tesalonicenses.
Habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. ¿Quién estaba en el mundo? El espíritu del anticristo. Entonces, más que ser una persona, es un espíritu que va en contra de Cristo y que se asienta en lo que fue o lo que es templo de Dios para convertirlo en un lugar sucio y abominable. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Segunda carta del apóstol Juan, versículo 7. Dice ahí la palabra de Dios: porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal es, ¿qué cosa? El engañador. Este tal es engañador. O como dice la versión antigua, este tal, el engañador es. ¿Y qué más? Y el anticristo. Ahí está el anticristo ya presentándose desde ese tiempo, el espíritu del anticristo. Entonces, vemos que hay una distracción más en que muchos cristianos están esperando a un superhombre, y si son llevados por las películas de Hollywood, que van a ser de la cúpula de una bestia o de un lobo con una mujer o viceversa. Bueno, cuántas cosas fantasiosas hablan algunas fuentes, y muchos cristianos están esperando a un personaje cuando es una distracción, y no se dan cuenta que ya en su vida está la apostasía, ya en su vida está el anticristo. No se dan cuenta que también de su congregación ya se quitó aquellos hermanos que tenían celo por la doctrina, que retenían la doctrina como se había enseñado desde el principio, y que ahora se ha sentado la apostasía en su congregación, en su iglesia, enseñando nuevas doctrinas ecuménicas, en las cuales dicen: lo más importante es el amor, no importa lo demás, no importa otras cosas de la doctrina, no, amémonos, ¿verdad? Y eso es apostasía. Ya, y le repito, hermanos, son distracciones, así como el microchip y todas esas cosas que en realidad son fantasiosas y son hasta de ciencia ficción y cosas así. Son más distracciones, porque ¿qué pasa? Pues la gente está esperando un superhombre que se ponga su trono en un templo que se va a poner o a reconstruir en Jerusalén. Y bueno, mientras está distraído, sin darse cuenta que la apostasía, el hijo de perdición, ya está en su iglesia, o peor aún, ya está en su vida. Terminamos leyendo segunda a los Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses 2, 8 en adelante. Entonces será manifestado. ¿Cuándo entonces? Cuando se quite quien está impidiendo, cuando se quite esos hermanos que tienen celo de la doctrina, que guardan la doctrina y la retienen. Cuando se quite, entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es lo que nos libra de la apostasía? El amor de la verdad. Pero hay quienes no tienen amor a la verdad y fácilmente van tras la apostasía. Por tanto, versículo 11, por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados. ¿Quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad, antes dieron oído a las fábulas, a los cuentos, a doctrinas novedosas. No creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Damos gracias a Dios por este estudio de la palabra de Dios. Y sí, vamos a continuar temas acerca de los últimos tiempos, ya que es muy importante que en nuestro próximo estudio veamos
una profecía llamada de las 70 semanas y que nos va a ubicar, que se ha dicho, y yo estoy de acuerdo, que es como la columna vertebral de las profecías, donde de ahí se ubican los tiempos que estamos viviendo y que hemos de vivir. Así es que no se pierda de estar en contacto nuestros próximos estudios acerca de los tiempos del fin.